Desde pequeño, Gabriel siempre sintió que había algo diferente en él, una sensación profunda que era casi indescriptible. Percibía las emociones de las personas a su alrededor con una claridad que los demás parecían no tener. Incluso cuando las palabras no se decían, Gabriel podía sentir lo que se escondía detrás de las sonrisas forzadas, la alegría aparente o el silencio incómodo. Era como si hubiera un campo invisible que lo conectaba con los sentimientos más profundos de los demás. Sin embargo, no fue hasta la víspera de Navidad de sus 21 años que descubrió que su don iba mucho más allá de esa peculiar intuición. La noche anterior a la Navidad, Gabriel tuvo un sueño inusual. Caminaba por las calles de su ciudad y a su alrededor las personas brillaban. Cada persona que pasaba parecía irradiar una luz suave, de diferentes colores e intensidades. Algunas eran vibrantes y llenas de vida, mientras que otras eran casi imperceptibles, como velas a punto de apagarse. Aún sin saber exactamente qué significaba, Gabriel, en el sueño, sentía que esas luces estaban conectadas con las emociones más profundas de cada una de esas personas. Esa visión onírica permaneció en su mente cuando despertó en la mañana de Navidad, pero al principio la descartó como otro de esos sueños surreales que desaparecen con el paso de las horas. Sin embargo, mientras caminaba por las calles cubiertas de nieve esa mañana, algo extraño sucedió. Cuando una mujer pasó junto a él, Gabriel notó un suave brillo a su alrededor. Se detuvo, confundido. La luz que veía no era física, no era un reflejo, sino algo que solo él podía ver. Era un brillo azul, suave y palpitante, que parecía reflejar un deseo oculto en la mujer. Sin que ella dijera una palabra, Gabriel supo que ella anhelaba profundamente pasar más tiempo con su familia, pero las presiones de la vida la mantenían alejada de ese deseo. A medida que Gabriel seguía caminando, más personas pasaban por su lado, y cada una de ellas traía consigo una luz. Un niño pequeño, cuyo resplandor dorado brillaba como el sol naciente, deseaba con desesperación tener un amigo con quien jugar. Un anciano, rodeado de una luz verde y temblorosa, deseaba recuperar su salud para poder cuidar nuevamente de su jardín. Cada color, cada intensidad, reflejaba los deseos más profundos de quienes cruzaban el camino de Gabriel. En ese momento, comprendió, el sueño que tuvo no era solo un fragmento de su imaginación, sino una revelación. Un don había despertado dentro de él, permitiéndole ver los deseos más sinceros de las personas a su alrededor. A medida que las calles de la ciudad comenzaban a llenarse de familias y amigos preparándose para la Navidad, Gabriel tomó una decisión que cambiaría no solo su noche, sino tal vez la vida de todos los que encontrara. Sabía que no podía realizar grandes milagros, pero había pequeños deseos que podía cumplir si estaba dispuesto a tender la mano. Cuando regresó a casa, la familia ya se preparaba para la cena de Nochebuena. Sin embargo, Gabriel no podía dejar de pensar en la imagen de las luces y los deseos no expresados. Con una idea en mente, recogió algunos objetos simples, comida de la cena, regalos modestos que aún no se habían distribuido, y se dirigió a la plaza central de la ciudad, donde el gran árbol de Navidad ya iluminaba el lugar con un brillo festivo. Allí encontró la plaza llena de gente, familias reunidas, niños corriendo de un lado a otro y algunos individuos solos, observando el movimiento con miradas distantes. Mientras Gabriel caminaba por la plaza, veía las luces a su alrededor intensificarse y apagarse a medida que los deseos de las personas aparecían ante sus ojos. Había una joven sentada en un banco, sus hombros encorvados, como si cargara el peso de una carga invisible. La luz lila a su alrededor palpitaba débilmente, y Gabriel sintió con claridad que ella deseaba profundamente reconectar con una amiga de la infancia con la que había perdido el contacto.
Era un deseo simple, pero que llevaba años de arrepentimiento y añoranza. Sin necesidad de palabras, Gabriel sacó una pequeña tarjeta de Navidad de su bolsillo y la colocó en las manos de la joven, sugiriendo, con ese gesto, que podría dar el primer paso para restaurar esa conexión. Al recibir la tarjeta, su expresión se suavizó y Gabriel supo que una pequeña semilla de esperanza había sido plantada. A veces, todo lo que las personas necesitan es una señal, algo que les recuerde que los primeros pasos, por pequeños que sean, pueden llevar a grandes cambios. En otro rincón de la plaza, Gabriel vio a un niño observando a los demás niños jugar cerca del árbol. Estaba solo, y su luz dorada, aunque fuerte, titilaba levemente, revelando su simple deseo de pertenecer, de ser incluido. Gabriel se acercó y con un gesto amable animó al niño a unirse al juego. En poco tiempo, los otros niños lo incluyeron en sus travesuras y Gabriel vio cómo el resplandor dorado del niño se intensificaba, reflejando la alegría de finalmente ser aceptado. A medida que avanzaba la noche, Gabriel continuaba caminando por la plaza, realizando pequeños actos de bondad que cumplían los deseos que veía en las luces alrededor de las personas. Una pareja de ancianos que deseaba solo una conversación cálida encontró en Gabriel a un oyente atento. Sus historias de nochebuenas pasadas trajeron recuerdos felices y sus luces vibraron con una nueva energía, como si las memorias los revitalizaran. Un hombre perdido en pensamientos sombríos, cuya luz casi apagada apenas era visible, recibió una pequeña vela de Navidad, un símbolo de esperanza que aceptó con una mirada emocionada. El momento más profundo de la noche llegó cuando Gabriel vio a un hombre solitario sentado en un rincón alejado de la plaza. Su luz era tan débil que apenas podía verse. Parecía invisible a los ojos de los demás, pero Gabriel lo veía claramente. Ese hombre deseaba simplemente ser notado, sentir que aún era importante para alguien. Gabriel se acercó y, sin hablar, se sentó a su lado, compartiendo una comida sencilla que había traído de casa. La luz del hombre, antes casi inexistente, comenzó a brillar de nuevo, reflejando el impacto de ser visto y valorado, aunque solo por un breve momento. En esa Nochebuena, Gabriel comprendió que su don no era solo una habilidad mística, sino una oportunidad de marcar la diferencia de maneras pequeñas, pero significativas. No cambiaría el mundo con un gran gesto, pero cada acto de bondad, por modesto que fuera, creaba un impacto profundo en la vida de las personas. Al regresar a casa, la nieve caía suavemente, cubriendo las calles con un manto blanco, como si el propio cielo estuviera celebrando las pequeñas victorias del día. Gabriel miró a las estrellas que brillaban intensamente y sintió una profunda gratitud llenar su corazón. Había dado a las personas algo que ningún regalo material podría ofrecer: empatía, atención y la certeza de que sus deseos, por más ocultos que estuvieran, no eran insignificantes. El verdadero espíritu de la Navidad, descubrió, estaba en ver lo invisible, en reconocer la humanidad que todos compartimos y en esparcir esperanza donde quiera que fuera posible.